first class of this week. This week we're going to be doing like a small review about all the things that you have learned before in English 1. Okay, buenos días, bienvenidos a todos a la clase de Inglés 2. Esta semana vamos a estar haciendo un pequeño resumen de lo que vieron durante todo el semestre pasado, solo así como un pequeño review de 2 clases. Estas clases recuerden que van a estar previamente grabadas y se las voy a compartir en el link. Ustedes pueden ver la clase todas las veces que ustedes quieran en los videos en YouTube. Y de aquí vamos a hacer unos pequeños ejercicios que les voy a estar mandando la indicación por el momento en el grupo de WhatsApp o en la página de Facebook de Teacher Megumi US. Ya la próxima semana ya les voy a poder estar enviando todo a su correo. Recuerden que cada lunes tienen que checar su correo para poder ver qué es lo que hay que hacer durante esa semana. La próxima semana ya vamos a iniciar con lo que es el SMART. Esta semana voy a dar de alta a todos los que se agreguen con los códigos que les compartí en la página de Facebook. Y pueden ir viendo qué es lo que vamos a ver durante este semestre, ¿no? En Inglés 2, pues vamos a completar lo primero que vieron durante el Inglés 1 y vamos a complementar también aquello que vieron. Si hay alguien que tiene dudas, que no entiende, que no le quedó algo claro o que no se acuerda de un tema en específico, háganmelo saber para poder hacer un pequeño repaso de eso también, ¿ok? So, let's start. The first thing you looked at English 1 was the verb to be. El primer tema que ustedes vieron en el Inglés 1 es el verbo to be. Recuerden que el verbo to be significa ser o estar y es como la base de todo lo que nosotros queremos decir en inglés. El verbo to be tiene muchas formas y muchas modificaciones, pero vamos a regresar a la parte como presente del verbo to be, que es esta que tienen aquí en la imagen. Tenemos aquí a los sujetos, ¿verdad? Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes y ellos. Acuérdense que you puede ser tú o puede ser ustedes. Y tenemos 3 formas de el verbo to be. Para el sujeto de la primera persona, que soy yo, que en inglés es I, vamos a usar am como I am a student. Para las terceras personas, que acuérdense que siempre son aquellas que nos causan un poquito de conflicto dentro de la gramática, porque siempre tienen reglas diferentes. Para ellos son he, she, it. He es él, lo usamos para personas del sexo masculino. She es ella, lo usamos para personas del sexo femenino. Y el it lo usamos para objetos, lugares o situaciones. Estos 3, el verbo to be que van a utilizar es el is. Y después tenemos los plurales, que son you, we y they. Recuerden que you puede ser singular o puede ser plural, depende del contexto de la oración, pero su verbo to be siempre va a ser are. Pasa lo mismo para we, que es nosotros, y they, que son ellos. El presente simple del verbo to be, acuérdense que todos los tiempos, presente, pasado, futuro y todos esos, tienen 3 formas básicas de conjugarse, que son en positivo, en negativo y en pregunta. Y aparte de esa pregunta, acuérdense que tenemos 2 tipos de preguntas, las double H questions y las regular questions o positive questions, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos del presente simple, en la forma positiva nosotros vamos a usar algo que se llama inversion, que es la inversión, que volteamos el sujeto y el verbo. Entonces, si yo uso el positivo, yo voy a decir I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are y they are. Y podemos usar también contracciones como las que vemos aquí en el primer recuadro de esta imagen, que es I'm, your, his, she's, it's, we're, your y their. Para la forma negativa, generalmente nosotros le vamos a agregar el not a eso que ya tenemos, ¿sí? Como I'm not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not y they are not. Y también tenemos una contracción. Ojo aquí, recuerden que en la forma negativa nosotros tenemos 2 formas de contracción diferentes.
a excepción del I am not. El I am not siempre va a ser am not, ¿sí? Con el apóstrofe. Recuerden que el apóstrofe en sus computadoras, quienes estén usando la computadora, es aquel símbolo que está enseguida del 0. Quienes estén usando el celular, pues hay que buscarlo porque es muy parecido al acento. ¿Cuál es la diferencia? Que el apóstrofe es un palito así en vertical y el acento va a estar como en diagonal, ¿ok? Entonces decíamos que en la forma negativa tenemos dos formas diferentes de hacer la contracción. You are not, you aren't o you're not. O sea, usamos la contracción positiva y le agregamos el not, o bien usamos el verbo to be con el not en una sola contracción, como aren't, isn't, ¿ok? Y para hacer preguntas, es lo que les decía de la inversión. Vamos a voltear. Primero vamos a poner el verbo to be ya conjugado y después el sujeto de quien estoy hablando. Acuérdense que yo puedo sustituir el I, you, he, she, it, we, you, they por sustantivos. Por ejemplo, si yo digo he is a student, yo puedo decir Mario is a student. She is a teacher, Lucia is a teacher. They are football players y yo puedo decir Luis and Pedro are football players, ¿ok? El segundo tema, otro de los temas que ustedes vieron en el inglés 1 eran los possessive adjectives. Los adjetivos, tenemos muchos tipos diferentes de adjetivos, tanto en inglés como en español. Los possessive adjectives en inglés hacen referencia a algo de una posesión, algo que es de alguien. Por ejemplo, this cell phone is mine, pero my cell phone is white. ¿Okay? Entonces, para cada pronombre yo voy a tener un adjetivo posesivo. Tenemos aquí en la tabla que les puse de este lado en ese orden en el que van I, you, he, she, it, we, you, they, tienen sus adjetivos posesivos como my, que es mío, your, tu, his es como de él, suyo de él, her, suyo de ella, que no lo decimos así en español, ¿verdad? It's, suyo de eso que le pertenece a un objeto, our, nuestro, your, suyo de ustedes y their, suyo de ellos. Entonces, aquí es donde empiezan las complicaciones, ¿verdad? Para entrar al español, si yo digo I have a shirt, yo tengo una camiseta, my shirt is green. Mi camiseta o mi camisa es verde. You have a book, tú tienes un libro, your book is new. Tu libro es nuevo. He has a pillow, él tiene una almohada. His pillow is soft. Su almohada es suave. Su almohada de él, ¿sí? She has a dog, her dog is small. Ella tiene un perro, su perro es pequeño, el perro de ella. Entonces aquí va a ser su para his, para her, para its, para your y para their. La traducción al español va a ser su, ¿ok? Pero va a depender de quién estoy hablando para saber si es de él, de ella, de ustedes o de ellos, ¿ok? Vieron también el uso del have, has. Ojo aquí. El have es un verbo que tiene muchas variantes. El have significa tener como verbo base, ¿sí? Y el has también, pero recuerden que el has lo uso para las terceras personas que son he, she, it, ¿ok? Se puede usar en positivo y en negativo agregándole el not. El have, como ustedes lo usaron en el nivel de inglés 1, era para hablar de dos cosas. Para hablar de miembros de la familia y para hablar de cosas, objetos que yo tengo. Por ejemplo, I have a sister. Yo tengo una hermana. I have a dog. Yo tengo un perro. I have a cell phone. Yo tengo un celular. Entonces lo hablo para cosas de pertenencia, ¿sí? Cosas que yo
tengo, pero específicamente eso. Yo no digo yo tengo 20 años. Yo no digo I have. ¿Sí? Yo digo I am 20 years old. Si yo quiero decir cuántos años tengo. ¿Ok? Después vieron, no sé por qué extraña razón en el inglés 1, primero viene el presente continuo y después el presente simple, cuando por lo general vemos primero los tiempos simples antes de los continuos. Yo supongo que porque en SMART creen que pues ustedes ya traen todo el conocimiento atrás y ya saben cómo usarlo, ¿verdad? Entonces, todos los tiempos verbales en inglés tienen 4 formas de uso, que eso lo vamos a ver en el inglés 5, por allá, no se alteren. Entonces, uno es el presente simple, que es la forma más básica. Después se usa el presente continuo, que tiene la variación donde el verbo le tenemos que agregar la terminación ing. También hay otro, que lo vamos a ver después, todavía no, que es el presente perfecto, y hay otro que se llama presente perfecto continuo. Entonces, si tenemos pasado, presente y futuro multiplicado por esas 4 formas, en inglés tenemos un total de 12 tenses, ¿sí? Son los tiempos verbales que tenemos en inglés. A diferencia del español, que tenemos relativamente los mismos y son parecidos, en español tenemos un pequeño detalle, que nosotros cada vez que usamos el verbo le cambiamos la forma. Si yo en inglés quiero decir yo juego, yo digo I play. Tú juegas, he plays. Ellos juegan, they play. Usamos el mismo verbo para todos. En cambio en español, cada vez que nosotros usamos a una persona diferente, pues lo vamos cambiando, ¿verdad? Por eso, aunque no lo crean, el español es mucho más difícil de aprender y de enseñar que el inglés. El semestre pasado, bueno, el año pasado en realidad estuve dando clases de español a unos japoneses, amigos de una tía que vinieron a pasar una temporada a México, que se les frustró, ¿no? Todo su año vacacional por la pandemia y les mandaron llamar y se tuvieron que regresar mucho antes. Se hacían bolas con todo eso porque yo les daba las clases de español en inglés porque yo no sé japonés. Entonces era bien complicado para ellos tener que hilar todo eso de yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, ellos juegan, ustedes juegan, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esa ventaja ahorita que estamos aprendiendo el inglés, que usamos básicamente el mismo verbo para todo. Es muy raro cuando hacemos esos pequeños cambiecitos como en este que es el presente continuo. El presente continuo, recuerden que es un tiempo que nosotros podemos usar para diferentes cosas. Primero que nada, usamos el presente continuo para hablar de algo que estoy haciendo en este momento. Por ejemplo, you are watching the English class. ¿Okay? Ustedes están viendo su clase de inglés. ¿Cuándo? Ahorita, en este momento, a la hora que sea que lo estén viendo, pero es algo que está pasando justo en este momento. También el presente continuo lo puedo usar para hablar de situaciones que están en un periodo de tiempo que abarca el ahorita, el ayer y el mañana a lo mejor. Vamos a suponer que ustedes están haciendo ejercicio, ¿sí? Entonces ustedes van al gym y dicen I'm going to the gym this week. Yo estaré yendo al gimnasio esta semana, ¿sí? O I am playing tennis every Tuesday at 3 p.m. Yo estoy jugando tenis todos los martes a las 3 de la tarde. ¿Cuál es martes? El de esta semana, el de la semana pasada, el de la semana que entra, ¿sí? Entonces el presente continuo, curiosamente, nos sirve también para hablar de cosas del futuro, ¿sí? Entonces, como ese es el repaso, se supone que nada más lo estamos usando de cosas que pasan en este momento. Teníamos la estructura, que es positivo, negativo y pregunta. Y tenemos aquí la imagen donde vamos a tener el sujeto seguido del verbo to be, como am, is, are, dependiendo de quién esté hablando, seguido del verbo con la terminación en ing, como I am taking my meal. In the negative form, the structure will be subject plus the verb to be
and the verb in the ing ending como I am not taking my meals. Y en forma de pregunta, acuérdense que usamos la inversion aquí, entonces tengo que usar un auxiliar que puede ser el do o el does. El do lo uso para todos aquellos que no son terceras personas, que son I, you, we, they, y el does lo voy a usar para he, she, it. Do I take my meals at night? Okay. ¿Para qué lo usábamos? Decíamos que lo usábamos básicamente y principalmente para cosas que están pasando en este momento. Actions happening right now, to describe planned actions, para describir acciones planeadas, cosas que yo ya planeé. To describe someone's routine, para describir la rutina de alguien, una rutina que hace constantemente. To describe the recurring acts, lo que está pasando en este momento, por ejemplo, en el mundo, ¿sí? The climate is getting hotter every year. El clima se está volviendo más caliente cada año. But right now, the weather is getting colder, ¿sí? Pero en este momento, pues está un poquito todo más frío, se está tornando el clima frío. Aquí parezco esquimal, ¿verdad? Porque hoy me tocó estar en una oficina aquí donde se oye un eco muy feo. Pero hablamos de situaciones actuales, cosas que pasan, por ejemplo, en las noticias, cosas que están pasando en la actualidad, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Cosas que están pasando en este momento en nuestro entorno local, pues la gente anda muy alterada con eso de que va a haber elecciones y ya andan todos campañando, ¿verdad? Entonces, acuérdense que el ing es la terminación ando yendo. El tiempo se está volviendo frío, en Estados Unidos la situación se está tornando crítica por el cambio de presidentes. La gente está volviendo loca con las vacunas del COVID y toda esa situación. Para eso podemos nosotros usar el presente continuo. Announcements also in media, like television, radio or newspapers. Cuando nosotros estamos hablando de las noticias en general, usamos el presente continuo. Also to state a future event that is already arranged. Cuando nosotros hablamos de un futuro que es muy probable de que pase. Ya saben que no somos aquí ni adivinos, ni tenemos bolas mágicas, pero podemos utilizar cuestiones que nosotros ya planeamos. Por ejemplo, today I'm going to yoga classes in the afternoon, ¿verdad? Porque hoy voy a ir a la yoga en la tarde. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo hago la traducción a español, yo no digo, voy a estar yendo a mi clase de yoga. Yo digo, voy a ir. Sí, aquí en México, como somos así bien seguros de lo que hacemos, para todo decimos que lo vamos a hacer, pero la traducción es diferente. Recuerden que cada vez que nosotros vamos a hacer una traducción, tenemos que adecuarlo a nuestro tipo de léxico cultural, que no siempre es el mismo que ustedes ponen ahí en el navegador y que le ponen Google Translate, lo va a traducir y ya va a quedar perfecto. Pues no, es por eso que a veces tenemos algunas diferencias ahí. Después, otro de los temas que vieron fue el presente simple, que les digo que aquí está un poquito al revés en la cuestión del SMART. El presente simple me sirve para hablar generalmente de hábitos y rutinas, cosas que yo hago todos los días. Por ejemplo, I take English classes at 7 o'clock, at 8 o'clock, at 9 o'clock, at 12 o'clock, a la hora que sea. Pero es algo que tú haces rutinariamente. I wake up at 6 o'clock. Yo me levanto a las 6 de la mañana. ¿Cuándo? Todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la forma de la estructura aquí? Aquí vamos a usar el verbo en su forma normal. Aquí ya no vamos a agregarle el ing a nada. ¿Cuál va a ser la diferencia aquí? Que a las terceras personas le vamos a tener que agregar una S al final del verbo y que tenemos ciertas reglas para agregarle esas S, ¿verdad? Que ya vieron ustedes en su nivel de inglés pasado. Para ser negativo, pues tenemos que usar auxiliares como el do y el does. Acuérdense que el do lo usamos, ya les dije, para I, you, we, they. Y el does lo usamos únicamente para las terceras personas, que son he, she,
it, ¿ok? Tenemos aquí un ejemplo como he plays football daily, él juega fútbol diariamente. He does not play football daily, él no juega, puedo usar does not o la contracción doesn't. Y para hacer preguntas tengo que usar primero el auxiliar, ya sea el do o el does, seguido del sujeto, el verbo en su forma base, ya sin S, aquí hagan de cuenta que la S se la presté al auxiliar. Pasa lo mismo, acuérdense, la forma con S en el verbo, en el presente simple, únicamente lo voy a usar en oraciones positivas. En oraciones negativas y en preguntas voy a usar el auxiliar does, lo cual me hace omitir totalmente el cambio del verbo. ¿Para qué usamos el presente simple? El uso principal dice aquí something which is true or factual. Algo que es real o como facts que son como hechos, como cuestiones generales, ¿no? Como Chinese people eat a lot of rice. La gente de China come mucho arroz. Es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Pero pues para saber, es como decir, es que los mexicanos comen puro frijol. Y no es cierto, aquí comemos sushi, comemos comida china, comemos pizza, comemos italiana, comemos comida vegana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos sirve para hablar de cosas que son así como generales o permanentes, ¿no? Como I am a teacher, yo soy maestra, pues porque es mi oficio y mi vocación y cosas por ese estilo. Pero tenemos otros usos. Los otros usos que tenemos del presente simple, por ejemplo, describing feelings and senses, para hablar o para describir sentimientos y emociones, como I feel very cold, I'm freezing like me right now, okay? I feel very cold, yo siento que está muy frío, me siento muy frío. Si yo digo I'm freezing, me estoy congelando, así estaba ahorita en la mañana, ¿ok? Giving instructions or directions, para dar así como instrucciones o decir cómo se tiene que hacer algo. Media announcements, como esos anuncios que vemos en la televisión, ¿no? De que la leche es fuente de calcio. Timetables. Timetables son como los schedule, como los horarios. Por ejemplo, the train leaves at midnight. Cuando nosotros vamos a un aeropuerto o a una estación de autobuses, a una central de autobuses, podemos ver ahí los horarios y podemos saber a qué hora sale cada camión y cada avión. After, when, or if to form a time close, que eso lo van a ver mucho más adelante para los time closes. Y obviamente para hablar de hábitos y rutinas, como les decía ahorita. Ese es el principal, cosas que yo hago diariamente, normalmente, comúnmente. Y aquí tenemos también el uso de ciertas palabritas como always, como never, como everyday, como sometimes y todos esos. Otra de las cuestiones que ustedes vieron durante el primer nivel de inglés fue el uso del apóstrofe más la S, ¿sí? La apóstrofe, acuérdense que les decía que es el palito que parece acento que está enseguida del cero en los teclados de las computadoras. El apóstrofe tiene muchos usos. Nos sirve, como ya vimos con los pronombres, nos sirve para hacer contracciones como don't, como doesn't, como am, como your, como aren't, ¿ok? Pero también si yo pongo el apóstrofe seguido de la S, significa posesión, ¿sí? Como María's cell phone, el celular de María, ¿ok? Y hay ciertas reglas también para usar el apóstrofe, pero principalmente, what is the apostrophe S? The apostrophe S is normally used to show possession, that there is a relationship between two things or that something belongs to another. This another can be a person or can be an object, ¿ok? Cuando yo uso el apóstrofe con la S, hablo de que una cosa le pertenece a otra o de que una cosa le pertenece a una persona, como John's car, quiere decir que el carro es de John o que el carro le pertenece a John. Y tenemos aquí en la tablita que tienen allá, donde está una ahí con un palito enseñando, una maestra nos dice forming possessive nouns. For singular nouns, just add the apostrophe S, like dogs, cows, books, words, girls, dolls.
And for plural nouns, it's different. If the noun ends in S, just add the apostrophe. Acuérdense que para las palabras plurales, si terminan en S, únicamente le voy a agregar el apóstrofe, like boys ball, table's legs, girls hands. Y si la palabra en plural no termina con S, entonces sí voy a agregar el apóstrofe más la S. Ojo aquí porque se puede confundir a veces cuando pongo, por ejemplo, el it's sunny. Está soleado. O yo puedo decir it's bad. Su bolsa, ¿ok? Apostrophe S for possessive nouns like John's tall means John is tall. John studied can also mean John has studied. And John's car, the car of John. Entonces, para possessives usamos el tercero que tenemos aquí que nos habla de que el carro es de John. El primero es como el ejemplo de today is sunny, ¿ok? John's tall, John es alto. Esa apóstrofe con S significa is. La segunda apóstrofe con S me habla del has y del pasado, lo cual vamos a empezar a ver en el primer tema de este nivel de inglés. Y John's car, que es el real del apóstrofe que estamos viendo. Plural nouns ending in S, que es lo que les decía, ahí no lleva la S, sino que únicamente le ponemos el apóstrofe al final para poder decir que es de ese plural. Y se puede usar también con times periods, como have you seen today's newspaper, o como les decía, today's sunny, hoy está soleado. El apóstrofe tiene muchas variaciones, entonces no se me vayan a confundir ahí. En subject and object pronouns. Nosotros vimos los pronombres, o espero que los hayan visto los pronombres, en su primera clase de inglés, ya sea aquí en US o en cualquiera de los lugares donde hayan estudiado anteriormente. Un pronombre en inglés es lo mismo que un pronombre en español. A pronoun is a short word that replaces a noun in order to make speaking and writing English less repetitive. ¿Okay? Entonces, el pronombre es aquel que sustituye al nombre. Entonces, por ejemplo, si yo en vez de decir María, digo she, en vez de decir Luis, digo he. Entonces, tenemos varios tipos de pronombres, ¿sí? Los subject pronouns o los personal pronouns, que también se llaman, son I, you, he, she, it, we, it, they, y nos habla de quién hace la acción, ¿no? I am speaking, yo estoy hablando. Entonces, el subject pronoun siempre va a ir antes del verbo. En cambio, el object pronoun va a ir después del verbo y me habla de quién recibe la acción. Por ejemplo, you are talking to me. You sería el subject pronoun, talking sería el verbo y me sería el objeto. ¿Por qué? Porque tú me estás hablando a mí. Yo soy quien recibe el ruido de tu voz, ¿verdad? Entonces, object pronouns tenemos me, you, him, her, it, them y us. Y generalmente, no siempre, pero generalmente, estos subject pronouns van al final de las oraciones. Los subject pronouns, entonces decíamos que eran esos, los básicos. I, you, he, she, it, we, you, it, they, como los que tenemos ahí en las imágenes. Y los subject pronouns son me, us, you, her, him, it y them. Con eso terminamos el primer repaso. Les voy a estar enviando un documento en Word donde van a venir las actividades que vamos a hacer de repaso durante esta semana. Estas actividades recuerden que las van a hacer en su cuaderno, en una hoja, en un formato de Word, como a ustedes se les haga más práctico, y me las van a enviar a mi correo o si no por un mensajito de WhatsApp. ¿Sale? Cualquier duda háganmelo saber por favor.